Más que eso, creo que amo poder reunirme con mi iglesia y afirmar esas cosas. Y creo que eso es parte del valor y la importancia de los credos cuando nos reunimos y afirmamos esas cosas que la palabra de Dios nos ha enseñado y que nosotros creemos juntos, ¿no? Hoy el mensaje, Hechos 18, cuando estaba leyendo el pasaje, había un punto central que resaltaba para mí. Y ese punto era la importancia de los otros hermanos, la importancia que tiene la relación que tenemos. ¿Cuánto ocupamos estar aquí hoy y cantar estas canciones juntos? Apoyarnos, escuchar los testimonios, escuchar lo que Dios está haciendo en las vidas de mis hermanos y mis hermanas, escuchar las cargas que estamos llevando, orar, entender que estamos juntos, ¿no? Y me entristece porque creo que vivimos, y no he vivido en otra época, entonces no puedo decirle mucho, he estudiado algo de historia de la iglesia y podría comentar algo, pero en la época en la que nosotros vivimos, cuanto más pasa tiempo y más el Señor me da oportunidad de conocer gente, me doy cuenta que hay muchas personas que realmente se han desprendido de esa relación con la iglesia. Y eso ha ocurrido por un millar de razones, ¿no? Muchas veces por daño, porque la iglesia misma ha hecho cosas que son terribles. Uno de los grupos con los que estoy asociado está pasando por una tormenta de problemas con acusaciones de inmoralidad sexual y cosas que han pasado. Y es cierto, la iglesia está llena y no me importa qué grupo. Elija cualquier grupo, ponga su dedo en cualquier grupo. Ha habido personas que han hecho cosas terribles, aunque decían que estaban proclamando la palabra de Dios, aunque decían que estaban intentando vivir una vida santa, pero han dejado que el pecado entre en su vida y han herido a personas. Y hay tantas razones por las cuales las personas han ido desprendiéndose a veces de lo que es estar en comunión con la iglesia. Pero cuanto más estudio la palabra de Dios y cuanto más paso por épocas de mi vida, cuanto más tiempo como pastor tengo conversaciones con personas. La semana pasada alguien me mencionó algo y me dijo sobre una persona y me entristeció porque están pasando por una situación difícil y son creyentes, pero sé que no están conectados con la iglesia, entonces están solos y no debieran. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que en una unión imperfecta, en el sentido de que cada uno de nosotros, sobre todo Mao y sobre todo yo, somos pecadores, ¿no? Ok, yo más que él, pero imperfectos, en los cuales nos fallamos. Que Dios haga una obra sobrenatural, que la realidad de Juan capítulo 17, cuando él dice, Dios, vamos a hacerlos uno, como tú y yo somos uno. Y va a ser algo que el mundo no puede ignorar. Si esta palabra es verdad, ese es el plan de Dios y Él lo va a hacer. Él no falla. Entonces, yo entiendo el daño. Mi esposa y yo hemos pasado por situaciones increíblemente difíciles. El hecho es que los daños más severos en nuestro corazón han venido de hermanos, no han venido de fuera. Pero creo que eso no cambia la realidad del plan de Dios. Y yo estoy aquí y yo afirmo hoy, yo necesito la iglesia. Es la verdad. Ahora, quizás a veces tenemos que buscar y ver dónde es Dios, dónde tienes que tenerme, ¿no? No voy a decir que todas las iglesias siempre son iguales. Hay situaciones muy difíciles por las que pasamos en la iglesia y cuando somos creyentes, pero el plan de Dios es que estemos unidos de forma grande con la iglesia de I mayúscula, la iglesia universal. Por eso me gozo en poder relacionarme con otros pastores y otras iglesias y tener contacto con personas, incluso personas que están viajando y poder tener una red de poder hablar con personas y de poder ir a lugares cuando estamos viajando y celebrar con otras comunidades. Es bueno. Me gozo. Tengo gozo pensando mañana reunirme con uno de los otros pastores con los que he hecho amistad y con los que tengo buenas conversaciones y tener, les voy a decir,
La carne que hicimos aquí hace un par de semanas, yo les estoy haciendo esa carne para ellos mañana. Entonces vamos a, lo que disfrutamos hace unas semanas como iglesia, lo vamos a disfrutar mañana un grupo de pastores. Y para mí es un gozo poder servir de esa manera a un grupo de personas que ha sido una bendición. Yo necesito a sus hermanos. En la iglesia más amplia, en la iglesia universidad, yo necesito a esos hermanos, esos pastores con los que me puedo sentar y tener conversaciones que ellos entienden. Que ellos, ustedes saben, mi esposa y yo somos gringos y a veces no nos cae la peseta. Es un dicho tico de no entendemos exactamente cómo son las cosas. Ocupo a veces a un pastor tico que me diga, Jonathan, ¿qué le pasa? O yo hago una pregunta y me ayudan a entender. Ok, la manera de pensar de un tico es diferente que la de un gringo. Wow, gran sorpresa, ¿no? Y sobre todo un gringo que se crió en España, eso ya es como, ya estamos un poco de lío, ¿no? Entonces, yo ocupo eso. Y eso es bueno, es importante. Eric y yo estamos aquí apoyados por iglesias y por personas de otras iglesias que nos apoyan y hacen posible que podamos servir aquí en Costa Rica. Y damos gracias a Dios por eso. Vamos a ver un poco de eso en el mensaje de hoy. Pero al nivel más personal ocurre aquí. ¿Qué significa la iglesia? La iglesia viene de esa palabra griega, eclesia, que literalmente se traduce a ser una asamblea. Entonces, creo que entendemos, aunque a veces la cultura y la tradición nos ha puesto una imagen, decimos iglesia y vemos esta semana en el viaje que hicimos Sara y yo, vimos varias iglesias, templos viejos, católicos, algunos súper bellos, increíbles, algunos súper viejos, del 1500 algo, increíble, me fascina. Es un templo, no es una iglesia. Eso es una iglesia. La asamblea. La palabra iglesia significa asamblea. Es un grupo de personas que están reunidos por un propósito. Uno de los cuales, afirmar lo que creemos. Uno de los cuales es orar, como hemos hecho hoy. Cantar alabanzas, adoración al Señor y oír la predicación de su palabra. Tenemos propósito. Y tenemos un propósito unido, ¿no? Un propósito junto. Imperfectos como somos, con nuestras fallas, con nuestras ofensas, en la manera de yo, aquí en esta habitación hay 3 personas que no he ofendido todavía, pero después de 8 semanas los voy a ofender. O quizás ya los he ofendido. ¿Qué? Porque no somos perfectos, pero Dios está trabajando a través de nuestra vida, ¿no? Y eso es el milagro literal de las relaciones. 23 años juntos, mi esposa y yo, eso es un milagro. Más de parte de ella que de parte mía, ¿no? Porque ella ha aliviado conmigo durante 23 años. Y me ha seguido a un montón de lugares. Y hoy voy a pasar nuestro aniversario haciendo una carne para otras personas. Y está bien, sé que no está enojada conmigo. Eso fue hace 2 semanas. Vamos a ver. Entonces, lo que quiero que pensemos cuando leemos esos pasajes, veamos, extraigamos. Siempre me gusta que estemos pensando, ¿no? En este pasaje, veamos las maneras en las cuales las cosas que ocurren son posibles por la iglesia, por la comunidad, por el grupo de personas creyentes que se están amando, que están dando de sí, que están sirviendo al otro, no necesariamente a uno mismo, ¿no? Y eso es cómo funciona. La iglesia no funciona si todos los que llegan vienen a recibir solo, sino funciona cuando damos y todos recibimos. Y es una comunidad donde hay un cuidado. Ojalá nuestro corazón quizás sea animado en la belleza de lo que es ser parte de una iglesia. Y es difícil, no es fácil. Es un compromiso duro. Lo que acabo de presentar, la idea de que se trata sobre dar y no recibir, eso no es lo que me nace a mí en el corazón, ¿no? A mí me nace recibir. Pero Dios está llevándonos a hacer por los demás, a servir, a amar, a orar, a cuidar, a buscar, a dar de nosotros.
Necesito la iglesia. Empezando, si la compu me decide trabajar, ok. Versículo 1 y 2 nos habla de que después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces la semana pasada estaba en Atenas y si recuerdan es interesante, si piensan, él aterriza en Atenas y las instrucciones que le da a los compañeros, porque si recuerdan Silas y Timoteo, sus otros compañeros habían quedado, ¿no? Atrás y entonces ellos están atrás pero a unas personas de la iglesia le habían acompañado a Atenas, pero ¿qué instrucciones les da a ellos para Silas y Timoteo? Que en cuanto pudieran, vinieran. Y es interesante porque es algo raro. Él está en Atenas solo, está haciendo ministerio solo y lo está haciendo y no es que nunca ocurre, pero es raro, ¿no? Pablo siempre está acompañado por sus compañeros. Pero él desea que ellos vengan. Oiríamos eso en otros pasajes de Pablo, cuando él habla de que desea que sus compañeros vengan a estar con él. Pero dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. No sabemos, es interesante porque Hechos no nos da un testimonio. Tantas veces oímos, y él creyó, y su familia creyó, y ella creyó. No oímos esto aquí. Lo que sí sabemos históricamente es que durante este tiempo, Claudio ha echado a los judíos. Tenemos un historiador que se llama Suetonius, y él escribe sobre que había habido una controversia en Roma entre los judíos, hablando de un personaje llamado Christus. Y posiblemente, seguramente, la controversia es que había llegado el evangelio a Roma y se había empezado a hablar entre los judíos. ¿Y qué pasa? En todos los lugares que llega Pablo, que llega Pedro, que llega el evangelio y habla a los judíos, ¿qué ocurre? Hay una pelea, ¿no? Porque algunos reciben a Cristo como el Mesías que han estado esperando y otros dicen no. Entonces hay una pelea. Entonces parece que hubo una controversia, la cual también vamos a ver una similar aquí bueno, no lo vamos a mirar hoy, pero lo leímos. Pero en todos los lugares donde Pablo ha estado, siempre hay un revoltijo, ¿no? Hay un montón de gente que se enfada porque no están de acuerdo con este nuevo mensaje, ¿no? Que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador. Entonces podemos especular, pareciera que la razón que causó esta expulsión de los judíos de Roma está alrededor de la idea de Cristo. Y es muy posible que quizás ellos habían por lo menos oído el mensaje y quizás ya eran creyentes. ¿Qué tendría sentido? Porque es que no hay, es como que directamente pasan de conocerse a hacer y no hay nada es interesante, ¿no? Pero dice que ellos habían salido de Roma. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. La primera cosa que empecé a extraer de aquí, y es interesante porque Aquila y Priscila van a aparecer varias veces en el Nuevo Testamento, y una cosa que ellos siempre hacen es abrir su casa. Ellos, a veces oigo aquí que hablarían que dan choza, ¿no? Dan espacio, dan un lugar. Chante. A mí me han preguntado si doy choza, pero ellos dan un lugar para que Pablo no solamente viva, sino también le dan trabajo. Parece que son de la misma profesión. Hay personas que hablan sobre, nosotros pensamos en carpas, pensamos en tiendas. Es muy posible que su vocación era incluso más una de ser curtidor de cuero, y entre eso, que es interesante porque si se acuerdan, hace unas semanas hablamos de que cuando fueron a buscar a Pedro, él estaba en Jope y Jope estaba en la casa de un curtidor. Es interesante esa conexión, pero se acuerda que hablamos de que no era como una profesión porque si usted ha estado alrededor de un curtimiento, es feo, el olor, todo. Entonces, es interesante. Pero Dios los conecta y ellos abren su hogar, abren el empleo, ayudan a Pablo en ese tiempo en el cual él está en necesidad de tener un empleo para poder subsistir. Eso es lo que está aprendiendo mi hijo ahora, que tiene que trabajar para comer, ¿no? Ya se le acabó el free ride.
Ya vienen cosas gratis. Pero esto no nos va a sorprender. Versículo 4, cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como griegos. Él está compartiendo el mensaje. De día, entre semana está trabajando, está viviendo con Aquila y Priscila. Y yo voy a decir, extrapolar, que creo que obviamente me imagino que las conversaciones que tuvo que tener con ellos durante esas horas largas de trabajar, conversaciones sobre el Señor, conversaciones sobre el Evangelio, conversaciones sobre lo que Dios estaba haciendo. Y eso creo que va a dar fruto en el futuro. Pero en los días de descanso, él va a la sinagoga y está predicando a Cristo. Después de que Silas y Timoteo llegaron, entonces ellos por fin llegan y ahora ya él tiene sus compañeros de viaje, sus compañeros de misión. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos de Jesús, que Jesús era el Mesías. Yo aquí veo claramente la idea de las misiones, en la manera, porque les dije que algunas cosas son locales, pero a veces son cosas que salen de fuera, al igual que de fuera nosotros recibimos ayuda de personas que desean invertir en el ministerio de mi familia, el ministerio de la familia de los Champions, de poder hacer posible. Ellos estaban, parece, que con ellos, que con Silas y Timoteo llega unas ofrendas para que Pablo pueda dejar de trabajar, hablaríamos secularmente, ¿no? Haciendo tiendas y pueda dedicarse completamente al Evangelio. Pero cuando ellos se opusieron, hablando de los judíos donde estaba predicando, cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Hemos hablado sobre esto las últimas semanas. Él tiene ese proceso. Él va primeramente a los judíos y creo que de forma regular vemos que hay judíos que están esperando al Mesías. Bueno, creo que la mayoría hasta cierto punto, pero Dios hace la obra en el corazón de algunos para que ellos entiendan que Cristo es el Mesías, pero otros no lo aceptan. Pero él ha predicado el mensaje y él dice: ok, no quieren que esté aquí, voy a otro lado. Pero no se va de Corinto. Dice: entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio, justo, un gentil que adoraba a Dios. Hemos hablado sobre este concepto. Seguramente Ticio era un gentil, un no judío que venía a la sinagoga, que había estado escuchando de Dios, que había estado esperando el Mesías, pero él había aceptado el mensaje del Evangelio. Un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Es interesante, ¿no? No sé ustedes, pero yo cuando pienso en estas historias, me imagino la situación y tiene que ser un poco incómodo, ¿no? Como está aquí, ahí todo, explota una bomba y están ahí como peleados, los judíos no le quieren ya y dice: ok, me voy. A la par. Vamos a tener la reunión ahora de aquí en adelante aquí en la casa de Ticio, que por cierto está a la par de la sinagoga. Pero no es eso, ni siquiera lo único. Vemos que Ticio abre su casa. Entonces vemos que hay muchas maneras en las que la iglesia se está ayudando de diferentes maneras. Están proveyendo trabajo, están proveyendo casa, están proveyendo personas, están dando ofrendas para alcanzar a personas que ni siquiera conocen. Ahora tenemos a otro que abre su casa. En esta casa de Ticio aprendemos un poco más. Dice: entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, disculpe. Y esto sí que es incómodo. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Vemos que Dios está trabajando y está trabajando a todos los niveles. Incluso el líder de la misma sinagoga, donde hay un grupo de personas que están haciendo echado a Pablo, el líder mismo y su familia creen. El evangelio llega a sus corazones y creen. Qué dinámica más complicada, ¿no? ¿Se imagina? Ver ahí al líder de la sinagoga entrar a la casa a la par donde se reúnen los cristianos.
Ahí no hay, a ver si no me ven. No, eso es como obvio, ¿no? Imagina la tensión que tenía que haber. Pero ¿sabe qué me dice? Dice que Ticio está diciendo, ¿sabe qué? Este es mi pueblo. Esta es mi nueva familia. Claro que voy a abrir mi puerta, las puertas de mi hogar. ¿Por qué no las abriría? Me dice que Crespo ahora está en esta fe y es su familia, y cómo las va a denegar, cómo va a esconder, aunque haya un precio alto por pagar. Hay una claridad, y todo empieza a revolver a través de esta reunión, la necesidad. Crespo no puede decir, bueno, yo sé que he creído y he proclamado a Cristo como Señor, pero la iglesia me queda incómodo el lugar, porque la gente va a decir cosas de mí, entonces yo creo, pero no me voy a reunir. No, él está ahí. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Estos dos versículos me encantan por varias razones. Primero me enseña, yo no creo que Pablo hubiera recibido esta palabra del Señor si no fuera porque la necesitaba. Y yo no sé usted, pero yo cuando leo a Pablo, las cosas que hace, el hombre parece que, no sé, que vuela y es indestructible, bueno, hasta el final, pero lo apedrean y nada, lo pegan y nada, lo meten en la cárcel y canta. El hombre hace lo que, o sea, hace todo, ¿no? Y viaja a todos lados, lo intentan inundar ahí, hay naufragios y el hombre flota. O sea, Pablo tiene que ser como un Superman, ¿no? Pero yo leo esas palabras y me dice que yo creo, y creo que podemos ver eso en sus otras cartas también, que no es un hombre que carece a veces de temor. De decir, hey, llevo ciudad tras ciudad tras ciudad donde la gente me quieren hacer echado, algunos quieren matarme, algunos quieren hacerme de todo, quieren. Y las cosas no pasan diferente en Corinto, hay una bronca ahora. Pero el Señor le pone en paz su corazón. Más bien le hace una promesa muy clara, dice, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. ¿Por qué? Pues yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y nadie te atacará ni te hará daño. Eso no es una promesa que Dios hubiera hecho en cualquier lugar, porque en algunos lugares sí pasó. Pero aquí le está diciendo, hey, sé que hay problemas, pero necesito que sepa, en este caso no va a pasar. Entonces puede descansar un poquito por ese lado. Pero también esta frase me encanta, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Le está diciendo Pablo, tienes una obra en la cual te voy a usar. Es una parte importante de lo que estoy haciendo. Hay personas que todavía no han oído el mensaje, no han podido responder al evangelio, y necesito que seas fiel. Necesito que continúes haciendo ese trabajo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio. Eso es un tiempo largo para él. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Él responde, creo que en fe, y más bien se establece, podríamos decir, durante un tiempo largo. Y me imagino que entonces si él está enseñando, todos los creyentes están aprendiendo, están escuchando, hay personas que están creciendo. Me imagino, como dije, las conversaciones con Aquila y Priscila, imagínense las conversaciones que pudo tener durante 1 año y medio con los nuevos creyentes, enseñándoles, animándolos. No vamos a ver versículo 12 al 17 para que no se haga demasiado largo, pero ahí es donde intentan hacerle mal a Pablo, pero la promesa de Dios es fiel. Más bien, el nuevo Galión, que es el nuevo encargado de la ciudad romana, ni siquiera les da bola, no los escucha. Más bien les va mal a ellos, porque después de que los judíos que querían atacar a Pablo salen, los agarran a ellos, los gentiles, y no. Entonces, Dios cumple su promesa de que nada va a pasarle, de que él puede predicar. Pero vemos aquí en el versículo 18, dice, después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más.
Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Ahí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Me parece interesante y quiero mencionar, es interesante porque yo no sé hasta qué punto ellos entendían cuál era el plan completo. Lo que sé es que ellos los echaron de Roma. Eso es una familia que viaja y que a veces recoge las cosas y se va a otro lugar. Pero han salido de Roma y se habían establecido en Corinto por lo menos 1 año y medio, quizás más. Pero ahora Pablo los invita a que los sigan. ¿Y qué hacen? Hacen maletas y se suben al barco. Pero ojo, porque Pablo no se los va a llevar con él para siempre. Dice, después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Es interesante, Pablo va a seguir, pero los va a dejar a ellos aquí, estacionados en su nuevo lugar, ¿no? Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. Pero ahí se quedaron, por lo menos Aquila y Priscila. Y vamos a aprender que no se enfadaron, no se pusieron bravos porque yo creía que íbamos a viajar con Pablo y ahora nos dejó aquí botados, aquí predicó 3 mensajes y se fue y nos dejó aquí. Más bien vamos a ver que ellos, más bien en su deseo de servir a Dios, continúan. Y algo que aprenderemos si miramos la vida de Aquila y Priscila, yo tengo que decir aquí, Aquila y Priscila son mis héroes. Durante años y años y años, yo siempre decía, Señor, Dios, déjame ser como ellos. Eso es lo único que yo quiero. Yo no quiero esto, ser el pastor de una iglesia. Suena feo, pero no era mi aspiración. Yo quiero ser un asistente, un ayudante, el de atrás, que ayuda. Ese es mi deseo. Úsame como quieras usarme. Y Dios creo que lo hace, y lo ha hecho, y lo continúa haciendo. Pero yo amo el corazón de Aquila y Priscila porque ellos están dispuestos a mudarse, están dispuestos a abrir su casa, están dispuestos a hacer lo que haga falta, están dispuestos a enseñar, están dispuestos a servir. Y ese es el corazón que Sara y yo hemos deseado tener y ojalá que como creyentes deseemos tener. Dios, yo no sé lo que tienes para mí, no sé a dónde me vas a llevar, pero úsame. Entonces, Pablo sale de Éfeso. Ahora volveremos a oír un poquito más sobre Aquila y Priscila en un momento. Dice, al siguiente día, la siguiente parada, fue en el puerto de Cesarea, ahí en la costa cerca de Jerusalén. De ahí subió y visitó la iglesia de Jerusalén. Y luego regresó a Antioquía, es como un círculo, ¿no? Y Antioquía es como su punto central, hemos aprendido como su base, ¿no? Vuelve a Antioquía, la iglesia que le había mandado como misionero. Después de pasar un tiempo en Antioquía, se me va la palabra, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Estaba completando ese ciclo, no tengo los mapas hoy, pero está volviendo a sus lugares, a visitar a los hermanos, a reforzarlos, a hablar con ellos, a ver cómo están las cosas. Sabemos de que de esos viajes algunas cartas salen, ¿no? De darse cuenta de cosas, de exhortarlos. Pablo continúa en comunión con ellos. Aquí oímos otra vez acerca de Aquila y Priscila. Porque una de las cosas que pasa en la iglesia es que los creyentes se reproducen. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, un buen judío que había estudiado bien la palabra de Dios, que la amaba, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Él había oído de la venida de Cristo y había salido
Había salido a predicar y estaba lejos de donde había empezado todo. Había estado en Alejandría y ahora lo encontramos en Éfeso. Este hombre se está movilizando, está predicando. ¡Hey! Cristo, el Mesías que estamos esperando ha venido, la salvación está aquí. Con espíritu entusiasta y con precisión, él estaba comunicando el hecho de que había llegado el Mesías. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Parece que el hombre le había quedado quizás como quedarse un ratito más. Como un ratito más para ver cómo terminaba, ¿no? Porque había oído a Juan hablar. ¡Hey, preparen el camino! Viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Él había visto este bautismo de arrepentimiento, de este cambio de mentalidad, decir, estoy listo, quiero recibir a Cristo. Quiero ver quién viene preparando el camino para el cual él realmente traía salvación. Pero le faltaban algunas piezas. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Este pasaje para mí es súper bello, porque me enseña un par de dinámicas. Me enseña el corazón de dos creyentes de una pareja que desean compartir y enseñar con alguien, ayudarlo a crecer, a perfeccionar su entendimiento. ¿A cuántos de nosotros no nos falta y no nos ha faltado aprender cosas? Entendíamos partes, pero necesitamos entender mejor, más precisamente. Y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por personas que han invertido, que incluso me han oído decir algo, como, hey, Jonathan, da un toque. No olvide que, gracias. Pero en esa ecuación hace falta el otro lado, ¿no? Hace falta un corazón que está dispuesto a escuchar, a ser enseñado. Qué bella cadena de la cual los que somos creyentes somos parte, en la cual personas como Pablo trajeron el mensaje, personas como Aquila y Priscila recibieron el mensaje. Dios cambió sus vidas, pero ellos no pararon ahí, no se estancaron, sino que continuaron dando eso a otras personas y otras personas y otras personas. Y por esa fidelidad de personas que reciben y que dan, que se reproducen, estamos aquí nosotros hoy. Eso es lo que Dios ha usado, personas en la vida de cada uno de nosotros que trajeron las buenas noticias y personas que han invertido hasta cierto punto y personas que continuarán ojalá invirtiendo en nuestra vida. Todos deberíamos tener una actitud de estar dispuestos a recibir. Yo lo he hablado con varias personas en la iglesia. Yo tengo personas en esa iglesia que me ayudan, que me ayudan a entender cosas, y tengo personas que van muy adelante mía, personas que respeto en mi vida, que Dios ha puesto, que yo busco para recibir, que yo busco cuando tengo preguntas, necesito recibir. Pero si soy un creyente, tengo la responsabilidad también de dar, de recibir, pero de dar también. Entonces, no hay un día en mi vida en la cual yo sabré todo y no necesito recibir. Jamás. Hasta el día que me perfeccione Cristo Jesús en su presencia, hasta ese día, yo voy a necesitar recibir. Pero también, hasta ese día, me va a tocar, y es mi honor y es mi privilegio el poder compartir con otros, ayudar a otras personas. Y eso es como debería funcionar. Y Aquila y Priscila aunque son personas excepcionales, no tienen títulos, no son X personas en la iglesia, no, son miembros de la iglesia fieles, que aman a Cristo, que aman a la palabra y aman a la iglesia, o sea, aman a los hermanos. Qué dinámica más bella y más necesaria. Es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Y por eso es
que necesito la iglesia. ¿Dónde va a ocurrir esto? Es que voy a verlo en YouTube. No. Yo aprendo cosas en YouTube. Yo tengo personas que escucho. Está bien. Pero no es esto. Esa persona en YouTube que predica ese mensaje que yo puedo aprender mucho, él no me conoce. Esa persona no me busca como ustedes cuando ven que algo está mal, porque conocen mi faz. Saben quién soy. Esa persona no va a buscar a mi esposa cuando se dan cuenta de que algo no está bien en su corazón. Esa persona no la va a buscar a usted. Nosotros nos conocemos. Nosotros hemos sido encomendados a amarnos. Es nuestro llamado. Y vean el fruto de esta inversión. Apolos pensaba ir a Acaya. Entonces él ha estado aquí, está predicando, pero recibe, yo creo que una buena actitud. Recibe lo que Aquila y Priscila le dan, aprende, pero él tiene un deseo de continuar. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Incluso le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirle que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Algo que solamente ocurre en la iglesia es ese respaldo. Tengo años de estar involucrado en el ministerio de misiones, pero sobre todo en los últimos años. He perdido la cuenta de personas que he conocido que llegaron a este país o han ido a otros lugares porque pensaban ir a Acaya, pero lo que no tienen es el respaldo de una iglesia que lo conoce, de una iglesia que dice, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Y ojo, no porque estaban listos para que se fuera, sí, vaya. No. Porque sabían que estaba listo. Sabían que él iba a ser un beneficio hasta el punto que estaban dispuestos a hacer una carta de recomendación. Lleve esto. ¿Qué creen que van a escribir una carta de recomendación? Sobre todo hace 2000 años en el Medio Oriente van a poner su nombre, su honor en un pedazo de papel para decir, este hermano va a ser de beneficio. Si no es verdad, está loco. Jamás. Vaya. No, pero yo honestamente creo que si hacemos las cosas bien, más bien ellos hubieran dicho, no, Apolos, ve, usted es lo mejor que hay hablando, conoce mucho, pero suave toque. Le queda un poco. No está listo todavía. Eso es lo que una iglesia que ama a sus hermanos haría. Por eso me entristece cuando veo personas que no están listas, que van y nadie les amó lo suficiente para decir no. Todavía no. Porque, por cierto, si no lo saben, no es una palabra de amor también. Sí, también. Es como nosotros, a veces es difícil, es duro, pero Él está listo. Y ellos lo saben, dan testimonio, fe y testimonio hasta el punto que lo escriben en una carta y lo mandan. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Él fue un beneficio a la iglesia en la zona de Acacia. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras. Les explicaba que Jesús era el Mesías. Yo pienso quizás en Apolos como, bueno, es apologético, ¿no? Es el que hace la apología. Quizás tenía ese don de tener ese confrontamiento. A veces necesario, a veces de decir, no, suave un toque, no. Y vea por qué. Esto y esto. Y él tenía esa capacidad de hacer eso. Y quizás eso es exactamente, y el Espíritu sabía que la iglesia en Acacia necesitaba a Apolos en ese momento. Entonces, en la gran soberanía de Dios, Dios manda a Pablo a Corinto, conoce a Aquila y Priscila. Después,
Pablo se sube en un bote para ir a Jerusalén, pero deja plantado a Aquila y Priscila en Éfeso, porque tienen una cita divina con un hombre llamado Apolos, que va a crecer y perfeccionar su entendimiento del evangelio. Y después va a ser, y esto no es la última vez que oiremos de Apolos, más bien él se declara de él que fue una bendición a todas las iglesias de gentiles. Qué increíble tener una parte en eso. Ese sería mi deseo. Llegar algún día al cielo y que el Señor diga, Jonathan, gracias por invertir en X persona. Porque puede ser que yo no lo vea, pero por la disposición que nosotros tengamos, que podamos tocar una vida que Dios usa más adelante. Y hay un sinfín de historias, son millones las que conocemos y las que no, de personas que invirtieron en otras personas y Dios usa. Y como les dije, nosotros somos el fruto de esas historias. Nosotros le debemos a hermanos hace 20 años, hace 100 años, hace 1000 años, que fueron fieles. Y no llegaron a la iglesia solo para ver qué iban a recibir, sino dijeron, Dios, ¿cómo me vas a usar? Úsame. Gracias, Dios, por esos hermanos y hermanas. Yo necesito la iglesia. La manera que Dios en su perfecto plan diseñó la vida cristiana es como parte de la iglesia. ¿Es fácil? No. ¿La iglesia siempre la pega? No. Empieza porque tiene pastores imperfectos. Y estamos aprendiendo. Y está conformada por creyentes que somos imperfectos. Y estamos aprendiendo. Pero nos necesitamos y es el plan. Y más bien cuando yo ofendo a alguien y después hablamos de ello y se resuelve y realmente se resuelve y hay perdón verdadero, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Porque solo Dios puede curar algunas heridas. Y cuando lo hace, es glorificado. Mi pregunta para hoy es simple. ¿Cuál es mi actitud hacia la necesidad de la iglesia? Cuando yo pienso, me siento, creo que no es una sorpresa ni le digo nada nuevo a nadie en esta habitación hoy o los que están conectados por internet, de que vivimos en un mundo ultra individualista, ¿no? Yo puedo, y es el mensaje, yo puedo, yo lo puedo hacer, yo quiero hacerlo por mí mismo, yo quiero esto, yo quiero hacerlo. Y más bien a veces el mensaje es que la necesidad, incluso cuando dije codependencia, dije, bueno, ¿por qué? Porque la codependencia es como alguna palabra fea. Y puede haber situaciones en las que no sea correcto, pero ¿sabe qué? En la vida cristiana, yo necesito a mis hermanos. Yo no voy a ir en buen camino sin ustedes. Los necesito. Nos necesitamos. Es el plan de Dios. ¿Cuál es mi actitud? ¿Estoy queriendo hacerlo solo? ¿O entiendo que en todos los aspectos de mi vida tengo una necesidad de otras personas? Y sé que es incómodo, sé que es difícil. A veces no queremos. Y yo no sé, yo creo que todos necesitamos arrepentirnos de ciertas cosas. Quizás es arrepentirme de que no he querido dar. ¿Por qué? Porque es más cómodo. ¿Quién quiere abrir la puerta de la casa? No, es incómodo. ¿Quién quiere tener una conversación con alguien? ¿Quién quiere apartar a un hermano y decir, hermano, súper bueno el entusiasmo, súper bien la mayoría, pero déjeme hablar de un detalle? Incómodo, la confrontación. ¿A quién le gusta eso? Nadie. Pero es amor. A eso estamos llamados. A incomodarnos, a ensuciarnos a veces. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuál es mi actitud hacia la necesidad que tengo por la iglesia? Por cierto, la iglesia no es un invento humano. Es el plan del Señor. Y es por quien Cristo murió. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, y te doy gracias por tu iglesia, Señor. Te doy gracias por todos los hermanos alrededor del mundo, Señor, muchos de los que se reúnen hoy, algunos en situaciones que ni siquiera podemos imaginar. Dios, en la libertad que nosotros tenemos, Señor, yo quiero pedir por ellos y te doy gracias por ellos. Y te quiero dar gracias por los que han venido antes de mí, Señor, los que hicieron posible, Señor, por esas personas que predicaron el evangelio a mi papá para que él pudiera predicar el mensaje a mí, Dios, y los que vinieron antes de él. Te doy gracias por los Aquilas y Priscilas, Señor, que por 2000 años han estado dispuestos a abrir sus hogares para que la iglesia se reúna. Dios, iglesias como esta, donde no tenemos nuestro propio espacio, Señor, no necesitamos eso, necesitamos simplemente que tú proveas, Dios, y nos usas a nosotros. Dios, continúa usándonos a nosotros. Te doy gracias porque hay otros hermanos y hermanas en otras iglesias aquí, que son iglesias hermanas nuestras con las que podemos reunirnos y pueden ser de bendición, Dios. Te doy gracias por esos hermanos pastores que me animan y a veces me dicen cosas que yo no quiero oír, Dios, pero tú has preparado para mi corazón. Pero te doy gracias sobre todo, Señor, porque puedo reunirme con mis hermanos hoy. Dios, qué bendición. Estar cara a cara con otras personas que tú has redimido, Dios, y nos has unido y nos has traído para hacer una asamblea que afirma que tú eres el Señor. Dios, que tú eres nuestra única salvación, nuestra única esperanza. Tú eres nuestro Dios. Dios, te doy gracias por cada uno de ellos. Dios, y aquí nos encontramos imperfectos, Señor, pecadores, luchando con nuestras mañas y nuestro viejo hombre, Señor, pero deseando ser santificados y conformados a tu imagen, conformados a tu mente. Dios, perdónanos por las cosas, las faltas a ti, las faltas entre nosotros. Haznos, Señor, tener el deseo de buscarnos. Señor, si he ofendido a alguien, que me busque, por favor. Y si yo he sido ofendido, que yo busque a esa persona y podamos reconciliar. Dios, que yo tenga perdón en mi corazón y deseo de servir a mi hermano. Dios, de incomodarme por tu gloria, por amor, ese amor que viene de ti. Yo sé que tienes tanto trabajo por hacer en nosotros, Dios. Por eso te pido, Señor, con confianza, de que continúes construyendo tu iglesia. Constrúyenos. Edifica lo que has preparado. Guíanos a esas obras que has preparado para nosotros. Haznos luz. Señor, que las personas alrededor nuestra vean nuestro amor y nuestra fraternidad, Señor, y nuestra actitud como una luz que no puede ser ignorada. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Dios, y trae nuevas personas, Dios. Ojalá seas lo que dijiste de Corinto, lo digas de este lugar, de Montes de Oca, Señor, que hay muchas personas todavía, Dios, que te pertenecen. Y úsanos para predicar la palabra a esas personas, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a llevar ese mensaje. Dios, gracias por el regalo de la iglesia. Gracias. Damos gracias por esas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo hace posible. Le pido por esas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.